Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Soy Natalie Ponte para los que no me conocen y el día de hoy te quiero mostrar el corte y costura de esta linda chaqueta. Paso a paso, comencemos. Y estos son los materiales que necesitarás hoy. Aquí te muestro la tela que utilicé, la misma tela que utilicé para crear la falda. Es una tela que no es transparente y es de tejido plano. Y estos son los patrones que vamos a utilizar hoy que expliqué en la clase número 81. Y comencemos con el cuerpo de la chaqueta. La parte delantera vas a cortar 2 piezas como está especificado y la parte trasera una pieza. Cuando cortes la parte delantera, la pieza número 1, sin mover las piezas, vas a realizar un pequeño piquete donde termina el cuello delantero. Aquí es importante que lo hagas para que sepas que hasta aquí es que vas a coser el cuello que vamos a montar más adelante. Y luego, para que se te haga fácil coser la pieza número 1 y la pieza número 2, haz un piquete aquí donde termina la pinza y un piquete también en la pieza número 2 donde termina la pinza. Y para terminar, en la pieza trasera vas a colocar un alfiler en la punta donde está la pinza de cintura, sin desdoblar la pieza, y vas a hacer 3 pequeños piquetes en la terminación de la pinza aquí, para que así te sirva como guía y puedas copiar la pinza del otro lado de la tela y te quede igual ambas pinzas. Yo me voy a ayudar con una tiza para marcar de este lado lo que es la terminación de la pinza, la punta, mejor dicho, y aquí también. Y luego, ayudándome con la regla, voy a trazar ambas pinzas en ambos lados, y aquí también voy a hacer un piquete a nivel de la mitad de la sisa, ¿ok? Para que lo tengan allí también en cuenta. Muy bien, aquí te muestro ambas pinzas ya trazadas de la parte posterior o trasera de la chaqueta y las piezas de la parte delantera, que son 2, donde está el modelo de la parte que es la parte delantera, que tiene el modelo de solapa, esta parte de aquí, y también tenemos las 2 piezas número 2 de la parte delantera. Ok, teniendo entonces el cuerpo del vestido, ahora vamos con el cuello. Para el cuello vas a cortar 2 piezas y vas a hacer sus respectivos piquetes que te mencioné en la parte número 1, donde te mostré a realizar estos patrones, que tenemos que hacerle estos piquetes muy importantes para poder coser el cuello al cuerpo de la chaqueta. Y bueno, nada, 2 piezas. Y si tú consideras que tu tela es muy ligera, corta una entretela para que así quede el cuello más rígido. En mi caso yo no lo corté porque no lo vi necesario. Yo también corté las vistas, como te mencioné, que son 2 para la parte delantera, esta parte de aquí, miren, las 2 vistas, y de la parte trasera también corté la vista haciendo un piquete en el centro para adelantar de esta manera, y las 4 piezas del modelo de la solapa del bolsillo. O sea, estamos haciendo realmente es como un diseño, no es como tal un bolsillo. Y las mangas vas a cortar 2 piezas y vas a hacer pequeños piquetes como te estoy mostrando. Los piquetes es para saber exactamente dónde se van a cerrar los pliegues y el centro de la manga donde va fruncido, ¿ok? Aquí estoy haciendo estos pliegues, importante, y el resto entonces va a ir fruncida la copa de la parte superior. Aquí te muestro ambas piezas, cómo quedaron con sus piquetes. Obviamente tienes que hacer los piquetes antes de mover las 2 piezas.
Y aquí te muestro todas las piezas para realizar la chaqueta. Comencemos con la parte delantera y vamos a unir piquete con piquete aquí en el centro para coser esta pieza número 1 con la pieza número 2, uniéndolos con alfileres y luego pasar una costura recta. Luego de pasar la costura recta y unir las dos piezas, también le pasé la overlock para rematar la costura. Aquí te muestro ya las costuras en ambas piezas de la parte delantera. De este lado te tiene que quedar así, de la parte principal. Y ahora nos vamos a ir con la parte posterior de la chaqueta y vamos a cerrar las pinzas. Como ya te he mostrado aquí en el canal de costura, a cerrar las pinzas. Vas a buscar aproximadamente el medio o te puedes guiar con los piquetes y la punta y te puedes ayudar con alfileres para mantener y pasar una costura desde aquí hasta la punta. Ya cuando hayas terminado de coser las pinzas de costado, recuerda que van hacia el costado y ahora vamos a buscar la pieza de la parte delantera, ambas piezas, y lo vamos a colocar con los derechos enfrentados para poder coser los hombros con costura recta y luego la overlock o el zigzag para rematar. Aquí te muestro ya con la costura, como puedes notar, que vamos a llevar hacia atrás. Y ahora vamos a coser el cuello al cuerpo de la chaqueta. Lo que vamos a hacer es colocar las piezas con los derechos enfrentados, así. Y vamos a comenzar a coser el cuello desde el piquete que realizamos en toda la parte superior. La parte que no tiene la curva, es decir, ubicándolo bien, vamos a empezar a coser desde aquí hasta el otro piquete. Y luego que termines de coser el cuello, vas a hacer pequeños piquetes, sobre todo en la curva y en la punta, para poder desdoblarlo, voltearlo y así puedas sacar la punta con mayor facilidad y puedas planchar también el cuello con mayor facilidad. Y cuando voltees el cuello, ayúdate también con un palito, algo que tenga punta, para sacar los ángulos y te quede igual ambas partes. Es lo más importante, que ambas puntas te queden igual. Trata de sacarlo de la manera tal que te quede casi parejo, casi igual. Y luego ya cuando saques las puntas, pasa la plancha para definir la costura.
Y ahora sí podemos coser el cuello al cuerpo de la chaqueta, y lo que vamos a hacer es guiarnos con los piquetes que realizamos. Te lo estoy marcando con tiza para que se observe mucho mejor. Y vamos a ubicar el cuello guiándonos por los piquetes. Voy a hacer un piquete primeramente en el centro de la parte posterior de la chaqueta para guiarme con el piquete que hice en el cuello que voy a coser. Entonces voy a hacer un pequeño piquete aquí y ahora sí tengo todos los piquetes ya para cuadrarlo muy bien, colocándolo con los derechos enfrentados, es decir, esta parte va aquí, la parte que queremos que se vea, y ayudándote con alfileres vamos a ubicar el piquete del centro de la parte trasera, el piquete que va justamente en el hombro y el piquete que va en la terminación del cuello de la parte delantera. Ahora, ubicado así para agilizar el trabajo, yo voy a hilvanar el cuello para luego poder colocar la vista y coser todo de una buena vez. Como puedes ver, ya cosí a mano y hilvané para mantener y coser la vista junto al cuello. Así que vas a buscar la pieza trasera y la pieza delantera de las vistas y lo vas a colocar con los derechos enfrentados para coserlo por los hombros. Vamos a pasar una costura recta y el overlock también para rematar. Luego, cuando pases la costura, lleva la costura hacia atrás, ¿ok? Y pasa la overlock por todo el borde de la tela. Ahora, teniéndolo así, ahora sí vamos a comenzar a coser la vista a la chaqueta, colocándolo también con los derechos enfrentados o encarando las piezas de esta manera, ubicando el hombro con el hombro de esta forma, también ayudándote con alfileres para mantener. Y te vas a ir poco a poco por todo lo que es la parte delantera, del cuello solapa, todo poco a poco con alfileres para que así puedas ubicarlo bien y poder pasar a la máquina de coser. Cuando termines de coser, no olvides hacer pequeños piquetes debajo del refuerzo en todas las curvas del contorno del cuello de la chaqueta. Es importante que hagas estos pequeños piquetes para que tenga mejor caída, se te haga más fácil definirlo con la plancha, la costura, y si quieres también puedes hacer pequeñas puntadas a mano en el hombro para mantener el refuerzo y no se vaya hacia adelante. Aquí te muestro mucho mejor cómo quedó la costura del refuerzo a la chaqueta de esta manera, y si nosotros la cerramos, simulamos cerrarla, entonces va a quedar así con ese modelito tan hermoso. Ahora nos vamos a enfocar en las mangas y vamos a cerrar los pliegues guiándonos con los piquetes, piquete con piquete, y vamos a colocar los pliegues hacia arriba. Te puedes ayudar con alfileres para mantener. Yo lo que voy a hacer es colocarle los alfileres y luego le voy a pasar una costura floja que yo pueda después descoser con facilidad. Y también voy a hacer exactamente lo mismo con la copa de la manga. Es simplemente para mantener, mientras tanto, que coloco o que coso la manga al cuerpo de la chaqueta. Coloco estos alfileres para pasar esa costura por aquí primeramente y luego nos vamos a ir con la copa de la manga que va fruncida. Entonces, como te mencioné, aquí en esta partecita estoy pasando una costura floja, es decir, con la puntada larga, que se me haga fácil desbaratarlo más adelante. Y yo estoy pasando esta costura a menos de 1 centímetro para luego entonces quitarlo. De este lado también voy a hacer exactamente lo mismo. Y como ya mi puntada está larga, es floja,
Voy a pasar también la costura en la copa. Luego que pase aquí para mantener los pliegues, voy a pasar la costura floja por esta parte de arriba, jalando hilo para que así se me haga fácil más adelante fruncirlo a mano y ubicarlo muy bien a lo que es la sisa de la chaqueta. Y ahora sí, cuando terminemos de montar las mangas, vamos a coserlo directamente en el cuerpo de la chaqueta, guiándonos que la parte que tiene más curva es la parte delantera y la parte que tiene menos curva es la parte posterior o trasera del cuerpo de la chaqueta. Así que esta manga es de este lado de aquí. Y para poder coserlo con mayor facilidad te vas a guiar por los piquetes, ¿ok? Por ejemplo, esta parte trasera nos vamos a guiar por el piquete que está aquí, que te lo voy a hacer más grande para que se vea en la cámara. Aquí va justamente un piquete, observen. Y en este piquete vamos a colocar el primer pliegue. Así que voy a buscar el primer pliegue, este que está aquí, y lo voy a colocar o ubicar directamente en ese piquete. Y ya de allí hacia abajo vendría la curva de la copa baja de la manga. Entonces me voy a ayudar con alfileres para mantener y guiarme de piquete por piquete. Este lado también le voy a colocar un alfiler donde inicia el costado y me voy a guiar por el primer piquete, como te mencioné, aquí para colocar el primer pliegue en la parte trasera. Y esta parte entonces vendría con su costura curva, esta parte. Y ya cuando ubiquemos la parte inferior se nos va a hacer más fácil colocar el siguiente piquete que le seguiría. Y ya lo que resta sería el frunce. Voy a colocar el siguiente piquete en este lado, justamente donde va el corte princesa. Allí vamos a colocar un alfiler para mantener el primer pliegue. Y aquí la curva. De esta manera, y aquí entonces, bueno, vendría el siguiente piquete o pliegue, mejor dicho, y luego todo lo demás vendría el frunce teniendo presente el piquete que hicimos que va en el centro del hombro. Allí también tenemos que colocar un alfiler y ya ubicada así la manga podemos pasarle una costura recta y luego la remalladora o la overlock o el zigzag, lo que tengas para rematar la costura. Muy bien, aquí te muestro la costura que realicé, ya también pasé la overlock, muy lindo, también te lo voy a mostrar del lado de afuera que te tiene que concordar sobre todo lo que es el frunce, verifica muy bien antes de cerrar los costados y los costados simplemente coloca los derechos enfrentados y verifica que a nivel de la manga te concuerde perfectamente, en el caso del costado en la punta donde termina la manga. Luego ayúdate con alfileres y pasa una costura recta y también la overlock para cerrar el costado. Y así me quedó la costura en el costado. También yo lo que hice fue pasarle la overlock en el puño para hacer un doblez hacia arriba y pasar una costura escondida. Pero tú perfectamente puedes pasar simplemente la costura recta con la máquina. Yo le pasé la costura escondida porque quise. Igual aquí yo también le pasé la overlock en el final de la chaqueta porque también voy a hacer una costura escondida a mano, respetando siempre el aumento de costura que yo dejé, 2 centímetros, entonces hacia arriba voy a pasar una costura a mano poco a poco para hacer esa puntada escondida y no se vea esa costura recta del lado de afuera.
quise hacerlo así, igual como hice con la falda. Aquí en esta parte yo hice una costura de tal manera que esta parte quedara así escondida, ¿ok? Esta parte delantera de la chaqueta. Miren, aquí te estoy mostrando cómo hice la costura agarrando unos hilos de la tela de la parte principal y aquí agarrando lo que es el ruedo. Lo que estoy haciendo es básicamente como un zigzag con doble hilo, como te mostré cuando hicimos la falda que va en combinación con esta chaqueta. Y poco a poco voy jalando y voy escondiendo la costura. Y aquí te presento el resultado. Observen cómo me quedó con su puntada escondida. Aquí también hice pequeñas puntadas para mantener el refuerzo y también hice exactamente lo mismo con el puño y luego con la plancha definí. Ahora solo faltaría, luego de pasar el ruedo y todo, faltaría colocar los bolsillos, y en el caso de los bolsillos lo que vamos a hacer es primeramente forrarlo, es decir, vamos a colocar los derechos encarados así de esta manera y vas a pasar una costura por todo lo que es el contorno de esta parte. Y luego de pasar la costura vas a hacer pequeños piquetes para que así cuando lo voltees puedas sacar con mayor facilidad las puntas. Y recuerda siempre ayudarte con un palito, algo que tenga una punta para así que ambas partes, ambas tapas te queden iguales. Y obviamente siempre ayúdate con la plancha, que es la ayudante de las personas que cosen y hacen cosas muy lindas. Imagínense hacer esta chaqueta a una persona con tantos detalles y mostrarle todo lo que tú le dedicaste. Luego de plancharlo, pásale la overlock en la parte de arriba para hacer una terminación. Y ahora sí podemos coserlo. Tú vas a elegir dónde quieres coser esta tapa, si justamente en la medida del busto, un poquito más abajo, va a depender de ti. Y luego que lo marques y sepas exactamente dónde va ambas tapas, vas a pasar una costura. Primero vas a pasar una costura de esta manera, es decir, llevando la tapa hacia arriba de la chaqueta, vas a pasar una costura de 1 centímetro o el aumento de costura que tú dejaste. Y luego de rematar tanto al inicio como al final, ya de esta manera ya cosimos la tapa, ya que aquí vamos a colocar un botón y va a mantener. Y los botones de la chaqueta como tal con sus ojales bien bonitos. Miren cómo coloqué los botones y mantiene la tapa de la chaqueta, todo súper lindo. Y si abrimos también queda la costura espectacular con un acabado bellísimo que la persona que tú le vayas a hacer esta chaqueta o si es para ti van a quedar encantados, enamorados. Espero que te haya gustado este video tutorial, mis amadores de la costura, y que puedas realizar este bellísimo conjunto, no solo la chaqueta sino también la falda, que también lo expliqué aquí en mi canal de costura que tiene mi nombre, Natalie Ponte, así me llamo en YouTube. Nos vemos en un próximo video tutorial, suscríbete si aún no lo has hecho y gracias por ver todo el video, espero que te sea muy útil.